Buenas tardes, mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración de la Rea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y traje una palabra para compartir con ustedes, acompañada de una pequeña reflexión. La palabra que traje hoy está en Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 19 al 25 vamos a compartir. Me acompañan en la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para estar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerando unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta aquí. Bueno, aquí el autor de Hebreos nos está estimulando a congregarnos y a tener amor entre los hermanos. ¿Cómo podemos tener amor entre los hermanos si no nos congregamos, si no nos vemos, si no estamos en el mismo lugar compartiendo? Primero y principal, nos dice que tenemos la libertad de congregarnos. ¿Por qué? Ese camino lo abrió Jesucristo. Antes, en la antigüedad, para entrar al lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes, y el sacerdote que le tocaba año por año, que tenía que estar purificado, santificado, alejado de todo tipo de pecado, y así todo corría el riesgo de no salir. Pero bueno, Jesús nos abrió ese camino para que la comunicación con Dios sea directa. ¿A través de qué? De nuestras oraciones, de nuestra lectura, de congregarnos. Ese es el primer paso. Tenemos el acceso que antes no se tenía. Amén de que por vivir en Argentina tenemos la gracia y la suerte de que podemos congregarnos, no está prohibido. Podemos tener cualquier tipo de manifestación religiosa y espiritual, que no estamos infringiendo ningún tipo de ley, sería judicial, sería de los hombres. Eso es una ventaja grande que tenemos, hermanos. Después, en el texto dice, por el camino nuevo que Él vivo, que Él nos abrió a través del velo. Es el camino que Jesús nos abrió. El acercarse con corazón sincero es la posición de corazón. Siempre Dios nos habló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que Él mira la posición de corazón. Nuestras obras no, nuestra posición de corazón. Y esa posición de corazón tiene que estar limpia, purificada, santificada, lo más alejada posible del pecado, para que seamos dignos de entrar en su hogar, en su casa. Jesús nos abrió el camino a través del sacrificio en la cruz, y Dios, a través de su misericordia, nos acepta para que podamos acercarnos nuevamente. Es acercarnos porque estuvimos mucho tiempo alejados por el pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Si bien cuando estuve reflexionando este texto, me daba mucho por congregarse, por estar en la iglesia. Siempre dije que uno de los pilares del cristianismo es la oración, la lectura de la palabra y congregarse. Y yo me cuestioné, bueno, la lectura, la oración y congregarse. ¿Congregarse por qué motivo? Y como toda duda o cualquier cuestionamiento que uno puede tener, hay que ir a la base, a la palabra. Es simple, hay que ir a la palabra. El por qué congregarse. Una de las cosas para qué es considerar con amor al hermano. ¿Cómo podemos considerar a nuestro hermano con amor si no lo conocemos? Si no tenemos esa cercanía. No solamente por el conocimiento del hermano, sino para nuestro crecimiento y su crecimiento. El creyente no puede estar solo, el cristiano no puede estar solo.
tiene que vivir en comunidad, tiene que estar en comunidad. Y tanto cuando que ves que más que aquel día se acerca. Esa frase que fue el último versículo lo que más me llamó la atención. Más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? El del juicio final, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que vamos a ser arrebatados, en el momento que Él venga a juzgarnos. Y está de más decirlo, sin asustar a nadie, que las señales están más que evidentes. No tenemos que desaprovechar ningún minuto, porque Cristo viene y el tiempo se acorta. En el texto dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hay cosas que el cristiano tiene que ir acrecentando constantemente. Y congregándonos lo hacemos. Alabar y glorificar a nuestro Dios. Alabar y glorificar al Señor. Honrarlo. Yo cada parte de lo que uno se hace en la congregación lo busqué en la palabra. Y cuando busqué alabanza, encontré el Salmo 100, en el versículo 4 que dice, entrar por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es lo que hacemos cuando estamos en el culto, cuando nos congregamos. Alabamos al Señor, agradecidos, lo honramos, porque Él dio toda alabanza, gloria y todo poder. Después seguí investigando y empecé a mirar. Uno que busca incrementar su fe. ¿Y cómo incrementamos nuestra fe? En la oración, en la palabra. Pero hay un texto que también está en Romanos que dice, así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchamos la palabra de Dios? En la congregación, en los cultos. Me van siguiendo, ¿no? Alabanza, aumentar la fe. ¿Y también qué? Si aumentamos la fe, también tenemos que ver dónde se manifiesta el Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida constantemente, lo tenemos. Es nuestro guía, nuestro ayudador, es el que nos acompaña, ¿sí? Pero se recuerda en todo el mundo ese texto muy conocido que está en Hechos, es el día de Pentecostés. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban todos reunidos y recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Estaban todos reunidos, congregados, en oración. Me van siguiendo, ¿no? Alabar al Señor, aumentar nuestra fe, recibir el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Después, sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Hay un texto muy conocido también, que está en Hechos 8, 30, 31, y es el encuentro de Felipe con el etíope. El etíope era un hombre muy sabio en esa época, y estaba leyendo un texto que era la palabra de Isaías, y no entendía, y él lo dijo más alta. Y cuando se dio cuenta Felipe que no entendía, le preguntó, ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y él dijo, no entiendo porque no hay nadie que me lo explique. A veces no tenemos el discernimiento de la palabra, que es algo que tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo, el discernimiento de la palabra, y hay cosas que no podemos llegar a entender. En un culto, en un encuentro, en una reunión, se habla de la palabra, se explica la palabra, se siente la palabra. Lo que por ahí alguno no lo puede entender, en ese momento el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento de la palabra en sí. ¿Vamos bien? Vamos con alabanza, fe, recibir el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo, sabiduría, que nos explique la palabra, y algo mucho más lindo, más importante. Creo que es el texto más lindo que está en Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí yo esté en medio de ellos. Esta palabra de Jesús. ¿Qué es lo que más queremos? Que Dios esté entre nosotros. Que cuando estemos reunidos en su nombre, que su presencia esté. No vamos a un lugar porque hay linda música, linda palabra, o nos encontramos con los amigos para charlar, para saludarnos, para ver cómo estamos. Estamos buscando la presencia del Señor, la presencia de Dios. Y a eso vamos, a buscar la presencia, donde va a estar su palabra, donde vamos a entender su palabra, donde vamos a aumentar nuestra fe, donde vamos a alabar para glorificar su nombre. ¿Sí? ¿Es poco?
es recibir el Espíritu Santo. ¿Es poco lo que hay en una congregación? No demos por menos el valor que tiene el congregarnos y decir, bueno, hay lugares donde se congrega miércoles y domingo. No, este miércoles no voy a ir. Mejor voy el domingo. Porque cada culto es un espacio que no se renueva. Es único, inigualable. No hay otro igual. No porque no fui el miércoles lo puedo ir el domingo y ya reemplazo. No hay reemplazo. Cada momento es único. Cada palabra es único. Cada lugar que vamos a escuchar una palabra, el Señor nos habla en ese momento y es irrepetible. Y cada palabra que dice cada siervo, cada predicador, es una palabra que a través del Espíritu Santo el Señor nos quiere decir a nosotros y es para nuestra vida. Y no tenemos que dejar perder este tiempo. A veces uno no valora lo que tiene. Tenemos la libertad de asistir a esos cultos. Tenemos la libertad de escuchar la palabra, de hablar de la palabra, de predicarla. No perdamos esos beneficios. A veces lo damos por costumbre, por derecho adquirido, que podamos hacerlo. Pero no en todos los lugares se puede hacer. Aquí se puede hacer todavía. Aquí se que puede hacer. Tenemos que aprovechar eso. Disfrutar el estar congregado. Es una forma de que nosotros podamos crecer como cristianos, como hermanos. Y vuelvo a repetirlo. ¿Cómo sabemos si a mi hermano le falta algo, necesita o lo que fuese para crecer como cristiano, si no lo veo, si no nos congregamos? ¿Cómo crecemos juntos? Le doy un ejemplo fácil, porque lo estuve estudiando. Los romanos eran muy especiales en su formación, los antiguos romanos. En sus ejércitos eran muy disciplinados y tenían mucho tipo de estrategias. Y era muy conocido por su táctica de guerra. Cuando avanzaban los escuadrones, había una formación que se llamaba forma de tortuga. La forma de tortuga era que los primeros escuderos estaban de rodillas, los siguientes a media altura, cubriendo con sus escudos. Los primeros cubrían los pies de todos. Los segundos, que estaban a media altura, cubrían la cabeza hacia arriba de los que estaban abajo y su cuerpo. Y los que venían en tercera fila cubrían su cabeza como techo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se formaban de esa manera, juntando los escudos unos a otros, cubriéndose unos a otros, ¿sí? Para no producir, no dejar ninguna grieta en el medio para que el enemigo entrara. Eso tenemos que hacer los cristianos, estar juntos, hombro a hombro, escudo a escudo, cubriéndonos para que no haya ninguna fisura, ninguna grieta donde el enemigo pueda entrar y destruirnos. Porque cualquier formación donde haya un punto flaco, una grieta, ahí entra el enemigo. Y una comunidad es exactamente igual. No tiene que haber un punto flaco. Tenemos que estar todos reforzados. Y si uno se cae porque uno afloja, el que está al lado lo sostiene. Es así como se trabaja en equipo. Es así como se trabaja como hermano. Dice, uno puede enflaquecer, uno puede aflojar, pero el que está al lado lo puede ayudar, fortalecer, acompañar. ¿Sí? Es estar hombro con hombro y no dejar ningún espacio libre para que el enemigo entre. Eso es una comunidad cristiana. Eso es parte de una comunidad. Queridos hermanos, amigos, si alguno de ustedes quiere seguir el camino de Jesucristo y aún no lo ha recibido en su corazón, los invito a hacer una oración. Pero antes de la oración tiene que tener la plena seguridad y la firmeza de que al recibir a Jesús en su corazón, va a dejar que el Espíritu Santo haga los cambios necesarios en su vida para seguir el camino. Y estar muy convencido y arrepentido de todo lo que hizo. En primer lugar, estar arrepentido de los pecados que cometió. En segundo lugar, firme convicción de que va a dejar hacer el Espíritu Santo los cambios necesarios. Si es así, los invito a hacer esta breve oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Esta palabra es de bendición en mi vida y me llegó en un momento muy especial. No dejemos pasar esto. Solos no podemos hacer nada. Tenemos que estar en comunión, congregándonos. Que tengan un bendecido día, una bendecida semana.